Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, pero sí se escucha. Buenas tardes. Sí se Buenas escucha. tardes, buenas tardes, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? Qué alegría volvernos a reencontrar ya para este segundo bimestre. Espero que todos se encuentren muy bien. Feliz año, aunque ya han pasado. Espero que todos hayan recibido en familia, que este año sea de mucha prosperidad para cada uno de ustedes. Ya retomando las clases después de unas pequeñas vacaciones para lo que es ya este segundo y penúltimo bimestre, porque de acá simplemente les quedaría el último bimestre, que es el tercero, y con eso pues ustedes ya se están despidiendo de este nivel secundario. Espero que todos se encuentren bien, ya saben el modo de trabajo de la institución. Ustedes tienen el módulo, cada uno de ustedes tiene la fecha de entrega también para ese módulo de los exámenes. Eh, ya saben que estamos contra el tiempo, vamos a trabajar quizás con mucha paciencia, tranquilidad, darnos un espacio todos los días para poder avanzar y no poder tener dificultades y sobre todo no esperar a última hora recién para poder desarrollar esos ejercicios. Ya saben que conmigo vamos a llevar el curso más bonito, lo que es matemática. Esperamos trabajarlo para que ustedes lo puedan entender, pero de todas maneras, cualquier duda, inconveniencia que puedan tener, por favor, con mucha confianza, estamos para poder apoyarlos, ¿sí? Muy bien, entonces, como siempre, agradecerles la confianza depositada hacia nuestra institución. Ahora a ustedes les queda muy poco tiempo para que estén con nosotros. Entonces hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, conocidos, parientes por ahí que también deseen culminar este nivel secundario. Por favor, invitemos lo que sean parte de nuestro colegio, ¿sí? Nosotros encantados de poder apoyarlos. Muy bien, entonces ahora sí voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestras clases de este segundo bimestre, nuestra primera clase de este segundo bimestre. Como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar a la plataforma y la pueden ver las veces que crean convenientes. Adicional a eso, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como institución, siempre se les brinda todo el apoyo necesario que ustedes puedan requerir. Pero si por ahí todavía tienen dudas, también cuenta con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también se les brinda el apoyo, ¿sí? Muy bien, entonces la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Es por demás ya recordarles cualquier duda, cualquier inconveniencia, por favor, con mucha confianza, estamos para poder absolver esas dudas. Muy bien, entonces ahora sí voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a este penúltimo bimestre. Vamos a empezar con el segundo bimestre de este curso tan bonito que es matemática. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí, sí se puede Sí, ver. se ve. Muy bien, entonces. Hoy domingo los noto ahí un poco tristes, creo. Mañana el lunes que trabajar, ¿verdad? Pero igual, vamos con buen ánimo nada más. Entonces vamos a empezar con este curso tan bonito que es el curso de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son los ángulos agudos, razones trigonométricas. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, cualquier inconveniencia referido a los temas del módulo, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Con mucha confianza. Muy bien, entonces, vamos a hablar entonces de lo que vienen a ser las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Vamos a dar una definición, una pequeña definición de qué vienen a ser razones trigonométricas. Cuando nosotros hablamos de las razones trigonométricas, en primer lugar, esto es un cociente, es una división. ¿Y qué es lo que vamos a dividir? Vamos a dividir las medidas de los lados de nuestro triángulo. Ahora, ¿por qué se les llama razones trigonométricas de un ángulo agudo? Nosotros para poder hallar las razones trigonométricas, siempre vamos a trabajar en base a un triángulo. Pero cuando yo hablo de triángulo, ustedes saben que triángulo es una figura de tres lados. Esto es un triángulo
Quizás puedo dibujar de otra manera mi triángulo. Puedo dibujar de esta manera. Esto también es un triángulo, figura de 3 lados. O caso contrario, también yo puedo dibujar de esta manera mi triángulo. Esta manera mi triángulo. Cualquiera de las tres vienen a ser triángulos, ¿cierto? Figuras, polígonos que tienen 3 lados. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cualquiera de ellas son triángulos. Pero para nosotros poder hallar las razones trigonométricas, pues necesariamente vamos a trabajar con este tipo de triángulo, con el tercer tipo. Este se llama un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo. Ángulos son estos espacios que están dentro, comprendidos entre 2 lados. Estos los ángulos. Un triángulo, como tiene 3 lados, pues tiene 3 ángulos. Entonces, son los ángulos. Y en el de acá, de igual forma. Tiene un ángulo para acá, tiene un ángulo para acá y el ángulo de acá que vale este cuadrito. Pero este cuadrito representa un valor numérico. Ese cuadrito quiere decir, en vez de yo ponerle 90, simplemente le pongo el cuadrito. Pero este cuadrito quiere decir 90 grados. 90 grados. Entonces, para nosotros poder hallar las razones trigonométricas de un ángulo, pues vamos a necesariamente trabajar con este tipo de triángulo, con un triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque llega en forma vertical, tiene una línea recta. En forma horizontal, tiene una línea recta. La unión de esas dos líneas es que forma el ángulo de 90 grados. Por eso se le llama triángulo rectángulo. Ahora, una vez que nosotros tengamos nuestro triángulo rectángulo, ya sabemos, se le llama rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Los ángulos de acá se les llama ángulos agudos. ¿Por qué se les llama ángulos agudos? Porque estos ángulos van a ser menores que 90. Cualquier número menor a 90. Yo no sé ahorita cuánto mide por decir esto. Siempre se trabaja mayormente con variables. Cuando nosotros no conocemos los ángulos exactamente, los llamamos variables, es decir, letras. Acá yo lo puedo llamar alfa y el ángulo de acá lo puedo llamar teta. Entonces, tengo mis ángulos alfa y teta y el otro ángulo que vale 90. Cuando nosotros hablamos en los triángulos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la suma de los 3 ángulos internos, alfa más teta más 90, la suma de los 3 ángulos internos siempre tiene que ser 180 grados. No tiene que ser 179 y tampoco tiene que ser 181. El valor de la suma de los 3 ángulos internos siempre es 180 grados. Muy bien, entonces, otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es para hallar razones trigonométricas. Como bien sabemos, nuestro triángulo, mi triángulo no necesariamente puede estar siempre en esa forma, también lo puedo dibujar en esta forma. Es un triángulo rectángulo, ahora está mirando de reverso al otro lado, en el sentido de la izquierda, ¿cierto? Acá yo voy a tener mis ángulos alfa, tengo mi ángulo beta o teta, y mi triángulo tiene 3 lados, ¿cierto? Tiene 3 lados. Los 2 lados más pequeños, esto se les llama catetos. Cateto. Cateto por acá y también este lado se llama cateto. Cateto, cateto. Y el lado más grande, el que está frente de los 90, frente opuesto, este se llama hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, en un triángulo rectángulo, lo que nosotros tenemos son los catetos y la hipotenusa. ¿Por qué se les llama cateto?
Bueno, porque nosotros vamos a hallar, recuerden, vamos a tener que dividir la medida de los lados para hallar nuestras razones trigonométricas. Entonces, estos dos son catetos y el grande viene a ser la hipotenusa. Pero ahora, cuando nosotros hablamos de los catetos, también tenemos un cateto opuesto y tenemos un cateto adyacente. Uno de ellos tiene que ser el opuesto y el otro tiene que ser el adyacente. Pero esto depende de qué. No porque a mí me gusta, yo por decir a esto le llamo cateto opuesto y a esto le llamo cateto adyacente, porque así me gusta a mí. No porque nos gusta, nosotros le vamos a poner cateto opuesto o cateto adyacente. Eso va a depender del ángulo que nosotros vamos a hallar. Si a mí me piden hallar las razones trigonométricas, por decir de alfa, de este ángulo alfa, su cateto opuesto siempre es el que está a su frente, la medida de este lado. Este sería su opuesto, cateto opuesto. Y el cateto que está a su costado, este viene a ser el cateto adyacente. Adyacente. Se le llama opuesto al que está al lado frente, al frente de mi ángulo. Y adyacente, el que está a su costado. E hipotenusa sí es única porque es el lado más grande. Ahora, supongamos que a mí me piden hallar, por decir, las razones trigonométricas ahora de este ángulo teta. Me piden las razones trigonométricas de este ángulo teta. Ahora, para este ángulo teta, el que está a su frente es este lado. Este vendría a ser el cateto opuesto. Este viene a ser el cateto opuesto. Y el que está a su costado, este vendría a ser su adyacente. Cateto adyacente. Opuesto y adyacente. Entonces, por eso simplemente se les da el nombre de catetos. No lo puedo llamar directamente cateto opuesto o cateto adyacente, porque eso va a depender del ángulo que me pidan. Si me piden este ángulo, el de acá, pues su opuesto es el de que está a su frente y su adyacente a su costado. Pero si me piden el otro ángulo que está acá, su opuesto va a ser el que está a su frente, el de acá, y su adyacente va a ser el que está al costado. Hipotenusa sí es única. Entonces, ya sabemos, para nosotros poder hallar razones trigonométricas, en primer lugar, tenemos que trabajar con un triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Es decir, si yo uno una recta en forma vertical, una recta en forma horizontal, ese espacio viene a ser mi ángulo que mide 90 grados. Otra cosa, como nosotros estamos trabajando en base a un triángulo tiene 3 ángulos agudos, 3 ángulos internos. Tenemos alfa, tenemos teta y tenemos 90. La suma de los 3 siempre tiene que ser 180. No 179, no 181, no 180.1, sino exactamente 180. Ahora, cuando nosotros hablamos del triángulo rectángulo, como es un triángulo, tiene 3 lados. Los lados de acá, este lado y este lado, vienen a ser catetos. Y el lado más grande, este viene a ser hipotenusa. Pero no queda ahí. Cuando hablamos de catetos, hablamos de 2 clases de cateto, el opuesto y el adyacente. ¿Qué es el opuesto? Es el cateto, es el lado que está frente de mi ángulo. Si a mí me piden el cateto opuesto de alfa, su lado que está sería lo de acá. Este sería el cateto opuesto. Si a mí me piden por decir el cateto opuesto de teta, el que está a su frente, este sería su cateto opuesto. Entonces, eso para nosotros poder darles el nombre va a depender del ángulo con el que vamos a trabajar. ¿De qué ángulo nos están pidiendo? Sí, en todo caso simplemente lo ponemos catetos e hipotenusa. Ya para nosotros poder especificar cateto opuesto es de acuerdo a nuestro ángulo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya sabemos que vamos a trabajar en base a nuestro triángulo rectángulo. Vamos a conocer las razones trigonométricas.
tenemos 6 razones trigonométricas. Solamente son 6. No hay ni uno más ni uno menos. 6 exactamente. ¿Cuáles son? Las razones trigonométricas son el seno, que al seno simplemente se le denota con la palabra sen. Seno. En este caso me dicen seno de A. Es decir, que vamos a trabajar en base a este ángulo. Seno de A. La siguiente razón se llama coseno. Coseno. Al coseno simplemente le vamos a denotar con cos. Coseno de A. Seguimos trabajando con el mismo ángulo. ¿Qué más? Tenemos la siguiente razón trigonométrica que viene a ser tangente. Tangente. Tangente mayormente simplemente se le representa con la TG. Tangente. Es más fácil. En algunos textos quizás con la T, la A y la N, o en algunos textos simplemente con la T y la G. Tangente. ¿Qué más tenemos? La siguiente razón trigonométrica. Tenemos a la cotangente. Tangente, cotangente. Cotangente simplemente lo vamos a representar o lo vamos a denotar con la letra C, TG. Cotangente. O en algunos casos, pues con la palabra cot. Pero mayormente es CTG, cotangente. ¿Qué más encontramos? La otra razón trigonométrica es secante. Secante. A la secante lo vamos a representar con la palabra sec. Sec. Y finalmente tenemos, por acá nada más lo voy a hacer, la cosecante. 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 A la cosecante se le representa con la letra C, S, C. Cosecante. ¿Estamos? Entonces son las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. ¿Cómo hallamos cada una de ellas? Si a mí me piden decir el seno de, en este caso le voy a llamar alfa, seno de alfa. Seno de alfa es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. El seno siempre es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Y qué es el cateto opuesto? Recuerden que cateto opuesto es el lado que está a su frente de mi ángulo. El lado que está al frente. Si a mí me pidieron hallar de A, le voy a llamar alfa para no confundirme. Su cateto opuesto es el que estaría acá. Lo vamos a llamar ABC, los lados de este triángulo. ABC. Entonces, si me piden hallar el seno de A o el seno de alfa, que es lo mismo, es cateto opuesto. A cateto opuesto mide A. Entre hipotenusa. Hipotenusa mide C. Y de esa manera nosotros vamos a ir sacando ya los valores numéricos de acuerdo nos van pidiendo. Tenemos el coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y quién es el adyacente? Adyacente es el que está a su costado. El lado que está al costado de mi ángulo. En este caso, el cateto adyacente es B. B. Entre hipotenusa. Hipotenusa es única. Entre C. Eso sería el coseno. Tangente. Aquí es igual tangente. Tangente es cateto opuesto, el que está a su frente, A, entre cateto adyacente, el que está a su costado. A entre B. Eso es. ¿Y a qué es igual cotangente? Cotangente es lo inverso a tangente, es lo contrario a tangente. Cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Quién es el adyacente? B. ¿Quién es el opuesto? A. B entre A. ¿A qué es igual secante? Secante es lo contrario a coseno. Hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Quién es hipotenusa? C. ¿Quién es el cateto adyacente? A cateto adyacente, ese es B. Y finalmente la cosecante, ¿a qué es igual? Cosecante es lo contrario al seno.
Si seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, ahora será hipotenusa sobre cateto opuesto, C entre A. Y ya hemos hallado las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa en ese triángulo rectángulo. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a hallar las razones trigonométricas en lo que es un triángulo rectángulo. Recordar siempre que tenemos 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Son 6 razones trigonométricas. Pero todo eso ya sabemos que se trabaja en base a un triángulo rectángulo. Y para nosotros poder hallar siempre nuestra medida de los lados, la medida de los lados pues debe estar representado con números, porque es una medida. Yo quiero saber cuánto mide este lado, pues bien, saco quizás mi regla y yo lo mido y voy a tener una cantidad numérica. Entonces, tiene que ver cantidades numéricas. Ahora, imagínense, por ahí me dicen, un ejemplo, tienes tu triángulo rectángulo. Muy bien. Triángulo rectángulo. Tienes el ángulo de 90 grados. Perfecto. Tienes el ángulo teta. Esto vale 2. Esto vale 3. Y yo no sé cuánto valdrá hipotenusa. Mide hipotenusa. Y hallarme las 6 razones trigonométricas del ángulo teta. Pero para yo hallar las razones trigonométricas, tengo que conocer el valor numérico de X. Tengo que conocer, ya sé que el opuesto vale 2, esto es el opuesto porque está a su frente. Ya sé que el adyacente vale 3 porque está al costado, cateto adyacente. Y no conozco hipotenusa. Tengo que conocer hipotenusa para yo decir, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tengo que conocer el valor numérico de X. Entonces, cuando a nosotros nos falta conocer algún lado de nuestro triángulo, rectángulo, ojo, rectángulo, un ángulo de 90 grados, eso es en otras palabras el rectángulo. Se le llama rectángulo porque tiene 90 grados. Un ángulo es 90 grados. Supongamos que ese ángulo sea. Entonces, por ahí yo no conozco alguno de sus lados, alguno quizás de sus catetos, o quizás no conozco la hipotenusa. Para eso tenemos un gran aliado para que nos pueda ayudar a conocer el lado de un triángulo, cualquiera de los lados de nuestro triángulo rectángulo. Este se llama Pitágoras. Lo que vamos a aplicar es el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice Pitágoras? Pitágoras dice, si a ti te falta conocer uno de los lados de un triángulo rectángulo, ojo, rectángulo, porque esto no funciona para los otros triángulos, rectángulo, simplemente haz lo siguiente. El valor de hipotenusa, es decir, el lado más grande, elévalo al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Cada uno al cuadrado. Pero ¿de qué manera, profesora? ¿Cómo es lo que voy a hacer? Normal lo que estamos trabajando. Sabemos que hipotenusa es el lado más grande. De ahí sale C al cuadrado. Va a ser igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Tenemos el cateto 1 que está acá de rojo, la A al cuadrado, más tenemos el cateto 2, el siguiente cateto, pues que está representado por la B al cuadrado. Entonces, conociendo nosotros esta fórmula, conociendo esa fórmula, ya podemos resolver este ejercicio. Me dicen hallar las razones trigonométricas de teta. Las razones trigonométricas de teta. Pero yo no conozco hipotenusa. Entonces digo, x al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Entonces digo, al 3 lo voy a elevar al cuadrado
y al 2 también lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, seguimos resolviendo. X al cuadrado es igual 3 por 3 es 9. 3 al cuadrado, se repite el 3 dos veces, más 2 por 2 es 4. Es 4. Y X al cuadrado, 9, 10, 11, 12, 13. La suma de 9 más 4. Pero yo quiero conocer X solito, ¿a qué es igual? Entonces, todo lo que está como potencia pasa radicando. Raíz cuadrada de 13. Y esto sería el valor de X. Por lo tanto, este lado vale raíz cuadrada de 13. Ya lo dejamos ahí. Y ahora sí podemos hallar las 6 razones trigonométricas. Tenemos al seno, seno de teta. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es su opuesto? A 2. ¿Quién es hipotenusa? La raíz cuadrada de 13. Coseno, ¿a qué es igual coseno? Coseno de teta. A coseno es cateto adyacente 3 sobre hipotenusa. Raíz cuadrada de 13. Siguiente razón es tangente. ¿Y qué es tangente? Ah, pues tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 2 sobre 3. ¿Y qué pasa por ahí? Me dicen hallar la cotangente. Cotangente, recuerden, es lo contrario a tangente. Es lo contrario. Si tangente era 2 entre 3, ahora será 3 entre 2. Lo contrario. Luego tenemos secante. Secante de teta. ¿A qué es igual secante? Secante es lo contrario a coseno. Lo contrario a coseno. Hipotenusa, raíz cuadrada de 13, sobre cateto adyacente, sobre 3. Y finalmente tenemos la cosecante de teta, que esto va a ser igual ¿a qué? Es lo contrario al seno. Hipotenusa, raíz cuadrada de 13, sobre cateto opuesto, sobre 2. Y ya hemos conocido las 6 razones trigonométricas de teta. Pero para haberlo hecho, para nosotros poder sacar esas razones trigonométricas, recuerden, como no conocíamos uno de los lados, pues tuvimos que aplicar el teorema de Pitágoras. Y Pitágoras nos dice, hipotenusa al cuadrado siempre va a ser igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Así de fácil. Ustedes tienen ejercicios en su módulo. Ahora, vuelvo a repetir, mi triángulo no necesariamente puede estar en un solo sentido. Yo puedo tener también en este sentido. Imagínense acá, yo tengo beta 1, 2, y yo no sé cuánto medirá este lado. Le voy a poner B. Me piden ayer las 6 razones trigonométricas de ese ángulo beta. Me piden el seno, seno de beta. Me dicen coseno, tangente de beta, cotangente, secante y tenemos la cosecante. Cosecante, todo estamos trabajando en base a beta. A ver, alguien por favor que nos diga el seno de beta. ¿A qué será igual seno de beta? Seno de beta. Nadie.
Seno de beta. En primer lugar, para nosotros poder hallar el seno. Cosecante. Ya. Para poder hallar el seno, no conocemos, tenemos el triángulo de esta forma. Quizás muchos no lo ven bien. El triángulo es de esta forma. Ahí está. El ángulo recto está para acá. 90 grados. Dice que la hipotenusa, a ver, vamos a ponerle de reverso porque no tiene como que sentido ahí. Vamos a borrar esto. Porque se supone que hipotenusa, como es el lado más grande, tiene que tener la medida más grande. Vamos a saber que hipotenusa valga 5. El cateto de acá que valga 3. Y me dicen X o B. No conozco la medida de ese lado. Pero me piden hallar las razones trigonométricas de beta. Y beta se encuentra acá. Entonces, me falta conocer la medida del lado de acá. El adyacente de beta me falta conocer. Entonces, Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. X al cuadrado más 3 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 porque 5 por 5 es 25. Es igual X al cuadrado más 3 al cuadrado es 9 porque 3 por 3 es 9. No se puede sumar X al cuadrado más 9 porque no hay semejanza ahí. Entonces el 9 vamos a llevarlo con su familia. 25 menos 9 es igual X al cuadrado. Y 25 menos 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, eso es 6, 16. Es igual X al cuadrado. Todo lo que está como potencia siempre pasa radicando, es decir, como raíz. Entonces tendríamos que X es igual a la raíz cuadrada de 16. Y raíz cuadrada de 16, que número multiplicado 2 veces me da 16, ese es 4. Por lo tanto, el lado de acá de mi triángulo, este vale 4. Vale 4. Esto es igual a 4. Ahora sí, ya conocemos las medidas de sus 3 lados de nuestro triángulo, porque lo otro simplemente ya es sacar valores nada más. Me dicen seno de beta, entonces digo, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. En mi gráfica el opuesto es el que está a su frente siempre. Es el 3. Hipotenusa, es el lado más grande, 5, 3/5. Me piden coseno de beta. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente en mi gráfica, el que está a su costado, 5. Entre hipotenusa. No, perdón, me estoy confundiendo. El cateto adyacente es el que está a su costado. En la figura es el 4. Es el número 4. Hipotenusa es el lado más grande, el que está frente de 90 siempre. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa. Nos piden hallar tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto en nuestra gráfica es el 3. Cateto adyacente, ese es 4. 3/4. Nos piden hallar la cotangente. Cotangente es lo contrario a la tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y de nuestra gráfica, el cateto adyacente, a su costado, eso es 4. Y el opuesto, eso es 3. 4/3. Nos piden hallar secante. Secante es lo contrario a coseno. Hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa en nuestra gráfica es 5. Cateto adyacente es 4. Entonces, 5/4. Y finalmente nos piden la cosecante. Cosecante es lo inverso al seno. Hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Quién es hipotenusa? 5. ¿Quién es el cateto opuesto? 3.
Por lo tanto, serían las 6 razones trigonométricas del ángulo beta. De esa manera se hallan razones trigonométricas. Son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Como ustedes se dan cuenta, esto se trabaja en base a un triángulo rectángulo. En otra forma de triángulo, en otro tipo de triángulo no se puede trabajar. Tiene que ser necesariamente el triángulo rectángulo para nosotros poder hallar las razones trigonométricas de un ángulo. Ahora, yo en un triángulo puedo tener los dos ángulos, ¿sí? Puedo tener los dos ángulos. Supongamos que ahora mi triángulo esté en este sentido, no importa la forma del triángulo, pero si por ahí encuentran ese cuadrito, eso indica que ese triángulo es rectángulo. Entonces, tengo acá mi ángulo de 90 grados, el rectángulo, que valga por decir 12, que valga 15, y el de acá que valga 19. Un ejemplo. Me piden hallar las razones trigonométricas de X, le voy a poner, y por acá de Y. Me piden hallar las 6 razones trigonométricas del ángulo X y del ángulo Y, de ambos ángulos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues por partes trabajemos. Seno de X, coseno de X, tangente de X, cotangente de X, secante de X, y finalmente la cosecante de X. Eso es de X. Ahora lo mismo para Y. Seno de Y, seno de Y, coseno de Y, tangente de Y, cotangente de Y, secante de Y, y finalmente tenemos la cosecante de Y. Nos piden hallar para cada uno, para cada ángulo. Entonces, primero vamos a trabajar con X, vamos a terminar y vamos a hallar lo que son las razones. Lo primero, pues vamos a identificar quién es el opuesto y quién es el adyacente, en primer lugar, para X. Recuerden que se le llama opuesto porque está a su frente y el que está a su frente de X es 15. Esto es su opuesto de X. ¿Y quién es su adyacente? Adyacente es el que está a su costado. Para X, el que está a su costado es 12. ¿Y el lado más grande? El lado más grande, este es la hipotenusa. Este es hipotenusa. Entonces decimos seno de X. ¿A qué es igual el seno? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y quién es el opuesto? 15. Sobre hipotenusa, ¿cuánto mide? 19. 15, 19. Vamos a hallar el coseno de X. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es 12. Sobre hipotenusa, hipotenusa vale 19. Tangente de X. Tangente de X es opuesto entre adyacente. Su opuesto es 15 y su adyacente es 12. 15 doceavo. Ahora, del 15 doceavo, imagínense si a mí me piden hallar tangente, yo saco 15 doceavos, pero no está en alternativas. ¿Por qué no puede aparecer en alternativa? Porque esto yo puedo simplificarlo todavía. Le hago una división mental a cada uno entre 3. 15 entre 3 es 5 y 12 entre 3, cuartos. Entonces, simplificando,
Sacando la tercia, dividiéndolo entre 3 a cada uno de ellos, tenemos por resultado algo más pequeño, 5/4. Me dicen la cotangente de X. Cotangente es lo inverso a tangente. Cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? A es 12. Entre cateto opuesto, 15, 12 quinceavos. Quizás no lo encuentro así porque falta simplificar. Tercia de 12 entre 3, 4. Y tercia de 15, 15 entre 3, 5. 4/5. Respuesta. Nos piden hallar la secante. Secante es lo inverso a coseno. Es hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa es 19, cateto adyacente es 12. Y finalmente la cosecante de X. Recuerden que cosecante es lo inverso al seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces será hipotenusa sobre cateto opuesto. 19 quinceavos. Entonces, son las 6 razones trigonométricas para X. También me piden hallar para Y. A ver, 2 minutos para que ustedes culminen. Seno de Y. Seno de Y. ¿Cuánto sale el seno de Y? A ver, seno de Y. 12 entre 19, Miss. 12 entre 19, claro que sí. Porque para Y, ahora su opuesto es 12. Esto es el cateto opuesto para Y. Y su adyacente, este es 15, cateto adyacente. Como seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces esto es 12/19. Muy bien. ¿Y el coseno? Coseno. Coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Doce sobre 19. A ver. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Estamos ahora trabajando en Y. Para Y su adyacente es 15. 15 sobre hipotenusa, 19. ¿Cierto? 15, 19. ¿Qué más? Nos piden tangente de Y. ¿Cuánto será tangente de Y? Tangente de Y. Tangente de Y. A ver. Recuerden que tangente es cateto opuesto entre 12 sobre 15. ya, cateto opuesto entre cateto adyacente, 12 quinceavos. Todavía tengo la opción de poder simplificar. Le sacamos la tercia, 12 entre 3 es 4. Le sacamos la tercia, 15 entre 3 es 5. 4/5. Tenemos la cotangente. Una vez que nosotros conozcamos las 3 primeras razones, ya saben, ya se han dado cuenta que las 3 siguientes son inversas nada más. Son contrarias nada más.
Cotangente es lo inverso a tangente. Si tangente es 4/5, pues cotangente será 5/4. 5/4. O caso contrario, 15/12. 15/12. Secante es lo contrario a coseno. Si coseno es 15/19, es lo contrario, ahora será 19/15. 19/15. Cosecante es lo inverso al seno. Seno es 12/19, entonces cosecante será 19/12. Una vez que nosotros hallemos las 3 primeras razones, las 3 siguientes, pues simplemente ya son contrarias nada más, son recíprocas porque son contrarias. Entonces, de esa manera, nosotros hallamos lo que son las razones trigonométricas, que son 6 en base a un triángulo rectángulo. Ya sabemos, tenemos que trabajar necesariamente, obligatoriamente con lo que son triángulos rectángulos. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y los otros 2 ángulos se les llama ángulos agudos. ¿Por qué? Porque esos ángulos, cada uno de ellos, son menores a 90. La suma de los dos sí me tiene que dar 90, porque 90 más 90 es 180. Como trabajamos en base a un triángulo, pues vamos a tener 3 lados. El lado más grande se le llama hipotenusa y los dos lados se les llama catetos. Ahora, dentro de lo que son los catetos tenemos también el cateto opuesto y el cateto adyacente, pero le vamos a dar nombre de acuerdo al ángulo que nos están pidiendo. Si mi ángulo está arriba, pues el cateto opuesto es el que está a su frente, el lado que está a su frente. Y cateto adyacente es lo contrario. Como ustedes se dan cuenta en este ejemplo, por decir, no son lo mismo. Pese a que mis ángulos están en el mismo triángulo, pero las medidas seno de X es 15/19. Pero el seno de Y es 12/19. No son iguales porque cambia el opuesto. El opuesto es siempre el lado que está al frente de mi ángulo. Ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el lado que está al costado del ángulo que me pide. Si nosotros no conocemos, por ahí nos falta conocer un lado de nuestro triángulo, ya saben, porque para nosotros hallar razones trigonométricas tenemos que conocer la medida de los 3 lados de nuestro triángulo. Los 3 lados de nuestro triángulo. Y si por ahí no conocemos uno, aplicamos Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras solamente, ojo, es para nosotros poder hallar los lados de un triángulo rectángulo. Cualquiera de los lados puede ser hipotenusa o cualquiera de esos lados. Pero Pitágoras solamente funciona para un triángulo rectángulo. Pitágoras dice, si tú no conoces uno de los lados de un triángulo rectángulo, pues es fácil de poder reconocer. Simplemente la fórmula. Sabemos que el lado más grande se le llama hipotenusa, H. Y esto viene a ser un cateto, le voy a llamar el cateto A, y esto viene a ser el cateto B. Porque los dos son catetos, ¿cierto? Son catetos. Y para nosotros poder hallar Pitágoras dice, hipotenusa al cuadrado siempre va a ser igual al cateto A elevado al cuadrado más tu cateto B elevado al cuadrado. Con esta fórmula tú hallas cualquiera de los 3 lados que quieras conocer. Si por A o B no lo conoces. Y una vez que nosotros con eso hallamos los lados, pues ya podemos hallar nuestras razones trigonométricas, que eso es el tema del día de hoy. Razones trigonométricas con ángulos agudos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, inconveniencia, sugerencia que puedan tener? Los estoy escuchando. ¿Cómo dijo? ¿Alguna duda que puedan tener, por favor? Por ahí se me están durmiendo, creo, ¿eh?
dudas, sugerencias, inconveniencias, por favor, los estoy escuchando. Sí se está entendiendo bien. Bueno, lo está explicando bien, solo que por momentito se fue mi internet, por eso no entendí bien. ¿Y cuál es la parte que no entendió? Quizás para poder repetirle rápidamente. No, solo al final, la pregunta que hizo. Ah, no hice ninguna pregunta. Bueno, ya saben entonces, si por ahí no conocen, se les presenta las dudas, quizás al momento de que ustedes resuelven los ejercicios, también cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también se les brinde el apoyo. Pero si gustan, nuevamente quizás ver la clase, también la clase se encuentra en la plataforma, es subida a la plataforma y las pueden visualizar pues las veces que ustedes también crean. ¿Alguien más, por favor, alguna duda que puedan tener? Me parece que no, ¿verdad? Uy, hoy día domingo, un poquito pesado el día, ¿verdad? Domingo, mañana ya muchos retornamos a trabajar, pero siempre pues vamos a estar con buen ánimo. Muy bien, entonces, como no hay dudas, no hay inconveniencias, con esto estamos llegando al final de clase. Como siempre, recordarles, vamos a trabajar de a poco los ejercicios que tengamos en nuestro compendio, en nuestro módulo. Ya saben que lo único que tienen que entregar pues es la resolución del examen, nada más. No se pongan a copiar la parte teórica, eso es para que ustedes lo puedan estudiar. Entonces, lo único que ustedes tienen que presentar al colegio es el desarrollo de los exámenes, nada más. Cualquier duda por ahí, no les salen los ejercicios, simplemente nos escriben al WhatsApp, que de esa manera también nosotros les brindamos el apoyo que ustedes puedan requerir. Como institución, les damos todas las facilidades que ustedes puedan requerir, porque lo que menos queremos es que ustedes por ahí se nos compliquen, por ahí les agarre el estrés con lo que son los cursos. No, queremos que lo lleven de una manera súper sencilla, de una manera súper fácil, que no les complique, que no les afecte quizás con el trabajo y con todo eso. ¿Estamos? Muy bien, entonces, que tengan una bonita semana. Dios mediante, nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, ya saben. Por favor, hagamos la invitación. Quizás tengamos por ahí conocidos a que sean parte también de nuestro colegio. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Oh, profesora, cuídese. Bye, bye. Bendiciones. Gracias. Nos vemos, Nos profesora. vemos. Chao, chao.